Hay amores que nacen condenados al silencio. Pasiones que deben esconderse detrás de sonrisas ensayadas, de matrimonios de conveniencia, de mentiras piadosas que protegen carreras pero destrozan almas. Durante la época dorada del cine mexicano, cuando las pantallas se llenaban de romances perfectos y finales felices, en los camerinos se vivían historias de amor real que jamás podían ver la luz. México en los años 40, 50 y 60 era un país profundamente conservador. La moral católica dominaba cada aspecto de la vida pública. Y el cine, ese cine que proyectaba valores familiares inquebrantables, no podía permitirse el escándalo de que sus galanes, sus héroes, sus símbolos de masculinidad, amaran a otros hombres. Matrimonios falsos. Encuentros en hoteles discretos. Cartas cifradas escondidas en cajones de utilería. Miradas que duraban un segundo más de lo permitido. Silencios cómplices que pesaban más que cualquier confesión. Vidas divididas entre lo que mostraban al mundo y lo que guardaban en el corazón. Hoy, en Archivo Extra, abrimos el expediente más sensible, más doloroso, más humano del cine de oro mexicano. Las historias de aquellos actores que vivieron amores prohibidos en una época que no estaba lista para comprenderlos. No venimos a juzgar. No venimos a señalar. Venimos a honrar la memoria de quienes amaron con valentía en tiempos de intolerancia. Porque detrás de cada secreto guardado había un ser humano que solo quería ser libre de amar sin miedo. Suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Porque aquí contamos las historias que el tiempo intentó borrar. Y estos amores merecen ser recordados con respeto, con verdad y sin olvido. ¿Estás listo para conocer los amores prohibidos que el cine de oro nunca mostró en pantalla? Entonces apaga las luces y abramos el archivo. Ramón Novarro. Hay bellezas que se convierten en maldición. Rostros tan perfectos que el mundo entero quiere poseerlos, controlarlos, definir exactamente qué deben hacer y a quién deben amar. Ramón Novarro nació con uno de esos rostros. Mexicano de origen, pero ícono absoluto de Hollywood, fue uno de los primeros emblemas latinos del cine mudo que conquistó pantallas a nivel mundial. Su belleza exótica, esa mezcla hipnótica de rasgos que parecían esculpidos por los dioses, lo transformó en objeto de deseo universal. Pero también en uno de los hombres más vigilados, más controlados, más prisioneros de su propia imagen que Hollywood jamás haya producido. En los pasillos silenciosos de los estudios, donde las paredes parecían tener oídos y las sombras guardaban secretos, se comentaba en susurros casi inaudibles que su encanto no solo conquistaba miradas femeninas, sino también la atención silenciosa, casi obsesiva, de hombres influyentes que buscaban mantener sus deseos en total discreción, escondidos bajo capas de poder y prestigio. Ramón era abiertamente gay únicamente en círculos muy reducidos, en reuniones privadas donde las puertas se cerraban con llave y las cortinas bloqueaban cualquier mirada indiscreta. Pero más allá de esos espacios seguros, vivía con un temor permanente, constante, sofocante a ser expuesto públicamente. Y ese miedo no era infundado. En México, donde la moral pública católica dominaba cada rincón de la sociedad, donde el machismo era ley no escrita pero inquebrantable, un rumor malintencionado podía destruir carreras con la misma facilidad con la que se apaga una vela. Se decía entre quienes lo conocieron que Ramón mantenía vínculos afectivos extremadamente reservados, casi clandestinos. Encuentros pactados en casas ajenas que prestaban amigos leales. Citas planeadas con precisión quirúrgica, estudiando rutas, horarios, salidas de emergencia, todo para evitar cualquier fotografía comprometedora que pudiera caer en manos equivocadas. Algunos actores que compartieron set con él aseguraban que Ramón prefería retirarse antes de tiempo de reuniones sociales, desapareciendo sin explicación cuando la fiesta apenas comenzaba. No por aburrimiento, por autocontrol. Porque sabía que el alcohol relajaba demasiado su vigilancia, aflojaba su lengua, bajaba sus defensas, y eso podía ser fatal. Otros afirmaban, años después cuando el tiempo hizo seguro hablar, haber visto cartas escondidas en cajones de utilería del set, cartas manuscritas con letra temblorosa, llenas de pasiones ocultas que revelaban amores profundos, desesperados, imposibles. Amores que jamás se mencionarían en público porque hacerlo significaba el suicidio profesional y social. Ramón evitaba cualquier escándalo con una disciplina férrea que pocos comprendían. Pero los murmullos crecían de todas formas, alimentados por la envidia de quienes no podían alcanzar su éxito, por el prejuicio de una sociedad que condenaba lo diferente, y por la obsesión enfermiza del medio artístico por controlar la imagen pública de sus estrellas a cualquier costo. Su destino final fue brutal, devastadoramente brutal. Le arrebataron la vida en su propio hogar, en ese refugio privado que había protegido durante décadas, a manos de dos jóvenes hermanos que creían que escondía una fortuna en efectivo dentro de su mansión.
Lo hallaron atado, golpeado salvajemente y humillado de formas que la prensa sensacionalista explotó sin piedad. La prensa lo atacó con una severidad que parecía venir de algo más oscuro que simple amarillismo. Insinuaban excesos morales, vicios innombrables, secretos vergonzosos. Mientras tanto, el medio artístico que lo había conocido, que había compartido escenarios con él, que sabía perfectamente quién era, guardaba un silencio incómodo, cómplice, cobarde. Todos sabían. Todos callaron. Nadie hizo nada. ¿Fue solo un crimen violento motivado por robo? ¿O fue algo más siniestro? Un intento premeditado de borrar, de humillar, de castigar aquello que jamás se atrevieron a admitir públicamente. Ramón Novarro murió solo, violentado, juzgado hasta en su muerte. El mundo que lo adoró en pantalla lo condenó cuando descubrió quién era realmente fuera de ella. Pero él no era el único actor que vivía atrapado entre máscaras y verdades prohibidas. Carlos López Moctezuma. Hay villanos que intimidan más fuera de cámara que dentro. Hombres cuya presencia congela el aire sin necesidad de diálogos. Carlos López Moctezuma era uno de esos actores que imponían respeto absoluto con solo entrar a una habitación. En pantalla era fiero, implacable, dueño de una mirada que calaba hasta los huesos y de una voz que resonaba como sentencia final. Pero fuera del set, cuando las luces se apagaban y las cámaras dejaban de grabar, Carlos López Moctezuma era otra cosa. Un hombre contenido, casi ausente, como si viviera permanentemente en otro lugar que nadie más podía ver. Vivía con una disciplina severa, casi militar, sin grandes reuniones sociales que atrajera reflectores innecesarios, sin escándalos que alimentaran la prensa amarillista, sin compañía visible que pudiera interpretarse de formas peligrosas. Estaba casado, sí, pero ese matrimonio era una formalidad que pocos creían genuina. Nunca mostró afecto alguno hacia su esposa en público. No la besaba, no la abrazaba, apenas la mencionaba en entrevistas. Y rara vez se le veía en eventos sociales acompañado de ella o de cualquier otra persona que pudiera romper esa imagen de soledad voluntaria que cultivaba con cuidado obsesivo. Lo que pocos sabían, y solo algunos se atrevían a mencionar en voz tan baja que parecía silencio, era que sostenía desde hacía años una relación secreta con un hombre del mismo medio artístico. Un actor casado, también con hijos, cuya cercanía era casi constante pero estratégicamente invisible. Trabajaban juntos con una frecuencia que no podía ser casualidad. Viajaban a las mismas ciudades en las mismas fechas. Sus habitaciones de hotel siempre quedaban una junto a la otra, pedidas por separado pero conectadas por esa geografía íntima que solo quienes sabían leer entre líneas podían descifrar. Nunca compartían escenas públicas que originaran rumores directos. Su profesionalismo en cámara era impecable, casi distante. Pero su sincronía fuera de ella llamaba la atención poderosamente de quienes sabían interpretar gestos, silencios, miradas que duraban un segundo más de lo socialmente aceptable. El círculo más cercano entendía, aceptaba, y sobre todo, callaba. Pero también percibían algo más profundo, más doloroso. Una tensión constante en Carlos, un peso emocional permanente que cargaba como cruz invisible, como si ese vínculo profundo pero condenado al silencio absoluto, lo estuviera consumiendo por dentro, célula por célula, día tras día. Era un amor cargado de reglas no dichas que ambos respetaban con disciplina militar, de pactos tácitos que se renovaban cada día sin palabras, de separaciones obligadas cuando los compromisos familiares lo exigían, cuando las esposas llamaban, cuando los hijos necesitaban la presencia de padres que vivían vidas paralelas. Carlos protegía todo con ferocidad silenciosa, la imagen pública del otro, su carrera intachable, su reputación familiar. Pero eso tenía un costo devastador que pagaba en privado. Algunos técnicos del set contaban, años después cuando el tiempo hizo seguro recordar, que en los descansos entre tomas se lo observaba fumar en soledad absoluta, mirando al vacío con esos ojos que en pantalla aterrorizaban pero que en esos momentos solo reflejaban una tristeza insondable. Como si su personaje cruel no hubiera dejado nunca la escena, como si el villano se hubiera apoderado de su alma cuando la vida personal entraba en pausa forzada. Otros mencionaban cómo su energía sombría se volvía aún más intensa, más densa, casi palpable, cuando él, su amante secreto, no estaba en la misma producción. Era como si parte de Carlos simplemente dejara de existir en esas ausencias. Como si solo pudiera respirar completamente cuando esa presencia silenciosa estaba cerca. Falleció en silencio, sin escándalos, sin confesiones públicas. Su funeral fue austero, sobrio, lleno de respeto profesional pero vacío de verdad emocional. Actrices elegantes, productores importantes, directores que elogiaban su trayectoria. Pero en la última fila, casi escondido entre las sombras de la capilla,
Un hombre que nadie identificó lloró en silencio durante toda la misa. Lágrimas que rodaban sin control por su rostro mientras miraba el féretro cerrado, como si dentro estuviera también siendo enterrada una parte de sí mismo. Dicen que fue él. Que fue el único que realmente sabía quién estaba siendo sepultado ese día frío de noviembre. Y que con su llanto también enterraba el único amor verdadero que tuvo en la vida. Un amor que no pudo vivir en libertad, que tuvo que esconderse durante décadas, que murió sin nombre pero con una profundidad que pocos amores aceptables jamás alcanzan. Carlos López Moctezuma fue el villano perfecto en pantalla. Pero fuera de ella fue solo un hombre que amó en secreto hasta el último suspiro. Y no era el único galán que escondía melancolías imposibles de nombrar. Arturo de Córdoba. Hay miradas que no pueden fingirse. Ojos que cargan historias demasiado pesadas para ocultarlas completamente, por más que la actuación sea impecable. Arturo de Córdoba tenía esos ojos. Esa melancolía elegante que atravesaba la pantalla como puñal silencioso. Esa culpa muda que se asomaba en cada gesto, en cada pausa, en cada silencio calculado. Su voz grave, profunda como pozo antiguo. Su forma pausada de hablar, midiendo cada sílaba como si las palabras fueran peligrosas. Su lenguaje corporal siempre medido, controlado hasta el último músculo. Todo parecía diseñado para no revelar nada. Pero quienes lo conocieron de cerca sabían que aquello no era solo actuación. Arturo cargaba algo. Un peso invisible que lo acompañaba como sombra fiel. Y ese algo era un amor que jamás pudo mostrar al mundo. Estaba casado. Su esposa fue siempre descrita por la prensa como leal, callada, elegantemente presente en los eventos donde se requería su presencia. Pero entre quienes trabajaban en la industria, entre quienes compartían camerinos y madrugadas de filmación, existían rumores persistentes que no podían silenciarse del todo. No eran rumores de infidelidades típicas, de aventuras con actrices ambiciosas o de escándalos hoteleros. Eran susurros de otro tipo, de escapadas calculadas con precisión quirúrgica, de amistades masculinas que no eran del todo amistosas, de miradas que duraban más de lo socialmente permitido y que se intercambiaban cuando creían que nadie observaba. En las fiestas privadas del medio artístico, donde el alcohol aflojaba lenguas y las verdades empezaban a filtrarse, alguien siempre murmuraba con complicidad nerviosa: «Está con él otra vez». Y ese él era una figura que cambiaba de nombre según la época, según el proyecto, según las circunstancias, pero que nunca cambiaba de papel en la vida secreta de Arturo. Uno de los asistentes de producción que colaboró con él durante años, que lo vio en los momentos más íntimos del trabajo cinematográfico, relató décadas después algo que jamás se atrevió a mencionar en su momento, que había una rutina fija, casi ritual, en las grabaciones nocturnas. Arturo pedía una silla adicional junto a su monitor personal. Y allí, sin falta, se acomodaba un hombre de lentes, reservado hasta lo invisible, que no conversaba con nadie más del equipo. Jamás se presentó formalmente como parte del crew técnico, pero tampoco se le solicitaba nunca que se retirara del set. Era como si todos comprendieran tácitamente que estaba ahí por otra razón, y lo aceptaban en silencio porque el secreto de Arturo era también el secreto de todos. También se comentaba entre maquillistas y asistentes que en los camerinos Arturo solía recibir sobrecerrados, entregados sin pronunciar una sola palabra por mensajeros anónimos. Eran notas breves, escritas a mano con letra apresurada. Arturo las leía en privado, las guardaba en el bolsillo interior de su saco, y nunca las mencionaba. Una ocasión, uno de esos sobres fue hallado accidentalmente en la basura del camerino. Un técnico curioso lo rescató y leyó las pocas líneas escritas. Solo decía, con una caligrafía temblorosa que delataba emoción contenida: «Si esta vida no nos permite ser, por lo menos déjame acompañarte en lo que resta». Arturo envejeció sin escándalos públicos que mancharan su reputación. Falleció rodeado de respeto profesional, con homenajes dignos y reconocimientos merecidos. Pero nadie mencionó nunca esa parte de él que quedó resguardada en cuartos de hotel discretos, en automóviles oscuros estacionados en calles solitarias, en pasillos silenciosos del set donde dos hombres se encontraban brevemente antes de que amaneciera. Una parte que muchos vieron con sus propios ojos, que muchos entendieron sin necesidad de palabras, pero que nadie se atrevió jamás a nombrar en voz alta porque su dolor, esa emoción profunda que lo convertía en tan extraordinario actor, no venía del guión que memorizaba. Provenía de amar sin autorización en un mundo que condenaba ese amor como pecado imperdonable. Arturo de Córdoba fue un galán perfecto en pantalla, pero fuera de ella fue solo un hombre que vivió dividido entre dos mundos que jamás pudieron reconciliarse. Y había otros actores cuyas vidas terminaron de formas aún más trágicas por ese mismo amor prohibido. Jorge Mestral. Hay hombres que nunca logran sentirse en paz consigo mismos, que viven en guerra permanente entre lo que son y lo que el mundo exige que sean.
Jorge Mistral, español de nacimiento y mexicano por elección, fue un galán del cine y del teatro con una intensidad que atravesaba cualquier escenario como relámpago desgarrador. Pero detrás de esa mirada imponente que conquistaba pantallas, detrás de esa presencia magnética que hacía suspirar a multitudes, vivía un hombre que nunca logró reconciliarse con su propia verdad. Se casó, sí, porque en aquella época todos se casaban. Porque el matrimonio era el escudo perfecto contra las sospechas, el certificado de normalidad que la sociedad exigía para no señalar con el dedo acusador. Pero ese matrimonio fue breve, distante y tan lleno de ausencias que muchos lo veían más como una fachada arquitectónica que como una unión real. En el ambiente artístico, donde los secretos circulaban como moneda de cambio, se repetían versiones que aseguraban que Jorge sostenía encuentros con hombres. Siempre bajo un hermetismo casi obsesivo. Siempre en ciudades donde pudiera pasar desapercibido, donde nadie lo reconociera, donde pudiera ser el mismo durante unas horas robadas al destino. Comentaban quienes lo conocieron que Jorge elegía hoteles discretos de segunda categoría, nunca los lujosos donde podría encontrarse con colegas o periodistas. Encuentros fugaces que terminaban antes del amanecer. Amistades muy selectivas, cuidadosamente elegidas, personas de confianza absoluta que entendían las reglas no escritas de ese mundo subterráneo. Le aterraba la posibilidad de un chisme malintencionado con un terror que rayaba en lo paranoico. Sabía perfectamente que un simple murmullo en el lugar equivocado, una fotografía tomada desde el ángulo incorrecto, una llamada telefónica interceptada, podían destruir en segundos el prestigio que había construido durante años de trabajo incansable. Por eso prefería vivir dividido, partido en dos, escindido entre lo que mostraba al público cada vez que salía de su casa y lo que permitía en la intimidad de espacios que nadie más conocía. Era una doble vida que lo desgastaba profundamente, día tras día, año tras año, sin tregua ni descanso. Varias personas de su entorno más cercano, aquellas que lograron atravesar sus defensas y verlo sin máscaras, mencionaban años después que esa tensión constante comenzó a reflejarse en su conducta de formas cada vez más preocupantes. Decían que al caer la noche su carácter cambiaba radicalmente. Se volvía reservado hasta lo hermético, inquieto como animal enjaulado, como si temiera que cada palabra que pronunciara pudiera convertirse en una amenaza contra sí mismo. Con los años, cuando el peso de vivir en mentira permanente se volvió insoportable, esa presión comenzó a manifestarse en conductas erráticas que alarmaban a quienes trabajaban con él. Impulsividad repentina, arranques de ira sin motivo aparente, y una tristeza silenciosa, profunda, casi palpable que pocos lograban descifrar pero que todos percibían. Era como si Jorge estuviera librando una batalla interna que sabía perdida de antemano. Como si cada día que vivía en esa doble realidad lo acercara un paso más al abismo. Y finalmente, ese abismo lo reclamó. Terminó su existencia con un disparo que dejó más preguntas que respuestas. Un disparo que resonó en los titulares de prensa con morbo sensacionalista, pero que nadie se atrevió a analizar con honestidad. ¿Fue el peso demoledor de una vida vigilada constantemente? ¿Fue la desesperación de un amor jamás permitido que lo consumió desde adentro? ¿Fue el cansancio acumulado de fingir durante décadas ser alguien que no era? Su historia quedó suspendida para siempre, como tantas confesiones que nunca se atrevió a pronunciar en voz alta. ¿Quiénes lo amaron de verdad? Aquellos pocos que conocieron al Jorge real y no al personaje público, entendieron que su partida no fue cobardía sino el último acto de valentía de un hombre que ya no tenía fuerzas para seguir luchando contra un mundo que lo condenaba por amar. Jorge Mistral fue un galán intenso en pantalla, pero fuera de ella fue solo un hombre destrozado por tener que elegir entre ser feliz o ser aceptado. Y había otros actores queridos por el público que también escondían cartas de amor que jamás pudieron enviar. Joaquín Pardavé. Hay comediantes que hacen reír al mundo mientras por dentro cargan secretos demasiado pesados para pronunciar. Joaquín Pardavé fue uno de esos maestros del humor que conquistó al público con su ingenio inagotable y una calidez que parecía completamente inquebrantable, genuina, imposible de fingir. Actor, director, compositor, un hombre renacentista del cine mexicano que dominaba cada aspecto de su oficio con maestría envidiable. Pero detrás de ese humor contagioso y de su imagen pública de hombre accesible, amigable, siempre dispuesto a una broma, existía una reserva casi impenetrable cuando se trataba de su vida íntima. Su matrimonio fue largo, estable en apariencia, presentado ante la sociedad como modelo de solidez familiar. Pero para muchos de quienes lo conocieron de cerca resultaba frío, distante, casi protocolario, como si fuera un contrato social cumplido al pie de la letra pero vacío de pasión genuina. Nunca se le relacionó públicamente con mujeres del medio artístico, ningún romance escandaloso con actrices, ninguna aventura que alimentara las páginas de sociales. Y sus compañeros de trabajo notaban algo peculiar.
Joaquín evitaba cualquier comentario que rozara lo sentimental con una habilidad que solo podía venir de años de práctica obsesiva. Lo más intrigante, lo que años después alimentaría teorías y especulaciones susurradas en reuniones privadas, eran las famosas cartas enigmáticas que comenzaron a circular discretamente en los pasillos de los estudios cinematográficos. Estaban firmadas con iniciales masculinas. Solo eso. 2 letras que no revelaban identidad completa, pero que tampoco podían confundirse con casualidad. Y según varios investigadores del cine que años después tuvieron acceso a esos documentos guardados en archivos olvidados, contenían frases que rebasaban por mucho, muchísimo, el tono amistoso que podría esperarse entre colegas. Eran textos breves, profundamente afectivos, escritos con una delicadeza que sorprendía a quienes lograban leerlos. Palabras elegidas con cuidado poético. Metáforas que hablaban de ausencias dolorosas, de encuentros esperados con ansiedad, de un amor que tenía que vivirse en fragmentos robados al tiempo y a las miradas ajenas. Algunos aseguraban que aquellas cartas correspondían a un vínculo oculto que Joaquín protegía ferozmente, quizá por miedo legítimo al escándalo que destruiría su carrera, o quizá por lealtad profunda a una historia que solo 2 personas en el mundo conocían en su totalidad. Con los años, cuando ya había fallecido y el tiempo hizo menos peligroso hablar, el silencio en torno a su vida íntima generó aún más teorías. ¿Había amado en secreto durante décadas? ¿Había elegido conscientemente callar para proteger a alguien más? ¿Alguien que tenía aún más que perder si la verdad salía a la luz? Incluso su fallecimiento alimentó especulaciones inquietantes. No por la causa médica misma, que fue clara y documentada, sino por la inexplicable melancolía que muchos percibían en él durante sus últimos años. Como si cargara un duelo anticipado. Como si supiera que pronto tendría que despedirse de algo o alguien que había sido esencial en su vida. Lo único cierto, lo único que puede afirmarse sin entrar en el terreno pantanoso de la especulación irresponsable, es que Joaquín Pardavé jamás habló de amor con nadie, ni en público ni en privado, como si ese territorio fuera el único absolutamente prohibido, el único que no estaba dispuesto a compartir con el mundo sin importar cuánto lo presionaran. Sus entrevistas eran brillantes cuando hablaba de cine, de música, de comedia. Pero cuando algún periodista ingenuo intentaba preguntar sobre sentimientos, sobre compañía, sobre ese vacío emocional que parecía rodear su vida personal, Joaquín cambiaba de tema con una habilidad que solo podía venir de años de práctica defensiva. Murió rodeado de reconocimientos profesionales, elogios merecidos, homenajes emotivos, pero llevándose a la tumba secretos que jamás pronunció en voz alta. ¿Amó en silencio durante décadas? ¿Renunció a su felicidad para proteger su carrera y la de alguien más? ¿Fueron esas cartas enigmáticas la única forma en que pudo expresar sentimientos que la sociedad de su época consideraba imperdonables? Nunca lo sabremos con certeza. Pero el silencio mismo habla más fuerte que cualquier confesión. Joaquín Pardavé hizo reír a millones, pero quizá nunca pudo reír libremente de su propia vida. Y había otros directores poderosos que también escondían amores que los consumían desde adentro. René Cardona. Hay amores que se esconden detrás del poder. Afectos profundos disfrazados de mentoría profesional, de descubrimiento de talento, de relaciones laborales que todos aceptan sin cuestionar demasiado. René Cardona fue una figura dominante del cine mexicano, firme en sus decisiones como roca inamovible y dueño de un carácter que imponía respeto absoluto sin necesidad de alzar la voz. En el set su autoridad era incuestionable. Nadie discutía sus decisiones. Nadie desafiaba su visión. Pero fuera de cámara existía un aspecto de su vida que no controlaba del todo, por más que intentara mantenerlo bajo llave, el afecto profundo que sentía por un joven actor al que descubrió, impulsó y mantuvo siempre cerca. Desde su primera colaboración, algo que debió ser solo un casting más entre cientos, la cercanía entre ambos llamó la atención de forma inevitable. Ese muchacho aparecía en película tras película de Cardona, incluso en papeles que parecían creados específicamente para justificar su presencia. Roles secundarios sin peso narrativo real. Escenas breves que no aportaban nada sustancial a la trama. Pero ahí estaba él, siempre. Cardona lo llevaba a giras promocionales donde su presencia no era estrictamente necesaria. A lecturas de guión privadas donde solo debían estar el director y los protagonistas principales. A reuniones con productores donde un actor de reparto no tenía nada que hacer. Y nadie se atrevía a preguntar por qué. Había entre ellos una familiaridad difícil de ignorar para quienes trabajaban en el set día tras día. Pero que nadie se atrevía a cuestionar abiertamente porque René Cardona no era un hombre al que se le hicieran preguntas incómodas sin consecuencias. Cuando el muchacho estaba cerca, Cardona cambiaba de forma visible, notoria, casi conmovedora. Sonreía más, algo raro en un hombre conocido por su seriedad profesional.
Toleraba errores de otros actores que normalmente habría castigado con regaños demoledores. Mostraba una suavidad inesperada, completamente fuera de carácter, que descolocaba a quienes lo conocían desde hacía años. El joven, por su parte, le dedicaba una mezcla de admiración y ternura que en el medio artístico pocos lograban ocultar completamente. La forma en que lo miraba cuando Cardona daba indicaciones a otros actores. La forma en que se anticipaba a sus necesidades sin que nadie se lo pidiera. La forma en que permanecía cerca incluso en momentos donde no tenía función alguna. Comían juntos, siempre en la misma mesa apartada del resto del equipo. Trabajaban a solas por horas en supuestas revisiones de guión que nunca generaban cambios significativos en el texto. Sus viajes laborales siempre se extendían días completos sin explicación oficial que satisficiera la curiosidad de productores. Era una relación envuelta en discreción estratégica, sostenida por miradas prolongadas y silencios que decían más que cualquier palabra pronunciada en voz alta. Hasta que el joven enfermó de forma repentina. Una enfermedad que lo consumió con velocidad brutal, sin dar tiempo a tratamientos ni esperanzas. La noticia de su muerte cayó como golpe devastador que René Cardona no supo disimular ni un segundo. Canceló proyectos que llevaba meses planeando. Se aisló completamente del medio artístico. Se encerró por semanas en su casa sin atender llamadas ni visitas. Para el público general fue explicado como cansancio acumulado, como agotamiento profesional. Para quienes lo conocían de cerca, fue la confirmación dolorosa de un vínculo mucho más profundo de lo que nadie se había atrevido a mencionar abiertamente. Tiempo después, un técnico de confianza que tenía llave de su oficina privada lo encontró una madrugada proyectando a solas una escena breve del joven. Una escena sin importancia narrativa de una película menor. La repetía una y otra vez en loop infinito, sentado en la oscuridad, como si allí quedara atrapado algo irreemplazable que necesitaba recuperar. Jamás volvió a hablar de él en público. Ni una sola vez. Ni en entrevistas ni en homenajes póstumos. Pero en su círculo íntimo, entre quienes compartían sus madrugadas de filmación y conocían sus silencios, se entendía perfectamente que aquella había sido su única historia de amor real. Una pasión silenciada por las convenciones sociales que al desvanecerse dejó en Cardona una herida que jamás cerró, que sangró en silencio hasta su último día. Desde entonces siguió filmando. Sí, siguió siendo el René Cardona autoritario y profesional que todos conocían. Pero con una frialdad distinta, más profunda, más definitiva. Como si en cada historia que dirigía buscara desesperadamente un rostro que ya no volvería. Como si cada película fuera un intento fallido de resucitar algo que la muerte le había arrebatado para siempre. René Cardona fue un titán del cine mexicano, pero en su interior fue solo un hombre destrozado por un amor que tuvo que vivir en las sombras. Y había otros galanes de piel morena que también escondían relaciones prohibidas. Antonio Badú. Hay bellezas exóticas que rompen moldes. Rostros que no encajan en las categorías tradicionales, pero que precisamente por eso hipnotizan con fuerza magnética. Antonio Badú, con su piel morena que desafiaba los estándares eurocéntricos del cine de oro, con su mirada intensa que parecía venir de tierras lejanas, y con su acento misterioso que nadie lograba ubicar geográficamente con precisión, fue uno de los galanes más particulares, más únicos de su época. Siempre rodeado de mujeres hermosas en pantalla, cultivó una imagen viril y dominante que el público aceptaba sin cuestionamientos. El conquistador irresistible, el amante apasionado, el hombre que todas deseaban. Pero detrás de esa fachada cuidadosamente construida existía una vida paralela, completamente oculta, protegida con discreción casi obsesiva. Durante años sostuvo una relación íntima, profunda, genuina con un bailarín del legendario Teatro Blanquita, a quien conoció en una fiesta privada de esas donde las puertas se cerraban con llave y lo que sucedía adentro jamás salía afuera. Se decía entre quienes presenciaron ese primer encuentro que el vínculo inició como una simple aventura de una noche, algo pasajero que ambos olvidarían al amanecer. Pero terminó transformándose en una relación estable, sólida, profundamente emocional. Aunque completamente invisible para los ojos del público que adoraba a Badú como símbolo de masculinidad heterosexual. Antonio era reservado por naturaleza, casi hermético cuando se trataba de su vida personal. Se refería a su compañero ante quienes intuían la verdad como mi amigo del alma o mi sombra, porque efectivamente lo acompañaba en giras promocionales, en grabaciones que se extendían hasta la madrugada, en reuniones con productores, siempre con un perfil tan discreto que parecía parte del mobiliario, casi invisible pero constantemente presente. En entrevistas, cuando los periodistas intentaban indagar sobre su vida sentimental con esa curiosidad morbosa característica de la prensa de espectáculos, Badú prefería hablar exclusivamente de su trayectoria profesional. Evadía cualquier asunto sentimental con habilidad de torero esquivando embestidas. Nunca contrajo matrimonio,
algo que en aquella época levantaba sospechas automáticas. Y aunque tuvo romances breves, muy públicos, estratégicamente fotografiados con actrices de moda, ninguno prosperó ni se volvió oficial. Todos terminaban de forma súbita sin explicaciones convincentes. Algunos técnicos que trabajaron con él durante años recordaban, cuando el tiempo hizo seguro hablar, que al concluir funciones o filmaciones, Badu solía desaparecer por días completos, recluido en su casa junto a aquel joven bailarín. En esas ausencias voluntarias no recibía a nadie. No atendía llamadas telefónicas ni urgentes. Cancelaba compromisos sin dar explicaciones que satisficieran a productores molestos. Un actor de reparto contó años después, cuando ya ambos habían fallecido y la verdad no podía lastimar a nadie, que una vez visitó a Badu sin avisar previamente. Tocó el timbre. Esperó. Volvió a tocar con insistencia. Y Antonio simplemente no abrió la puerta. Se escuchaban voces dentro, música suave, risas apagadas. Pero la puerta permaneció cerrada. Estaba con él, dijo el actor décadas después. Y no quería que nadie, absolutamente nadie, irrumpiera en ese mundo privado que se habían creado. Un mundo donde podían ser ellos mismos sin máscaras ni mentiras. Pese al afecto genuino, pese a los años compartidos, la relación no resistió el paso del tiempo y el peso demoledor de vivir en las sombras. El bailarín emigró finalmente, cansado de vivir oculto como secreto vergonzoso. Cansado de ser presentado como el amigo cuando era mucho más que eso. Cansado de amor a medias, de celebraciones privadas que nunca podían volverse públicas, de aniversarios que nadie más sabía que existían. Badu, fiel a su discreción enfermiza hasta el final, jamás volvió a mencionarlo. Ni una sola vez. Como si esos años de amor profundo simplemente se hubieran borrado de su biografía oficial. Pero en sus últimos años, quienes estuvieron cerca notaron una tristeza constante que no podía atribuirse solo al envejecimiento o a problemas de salud. Era una nostalgia inexplicable para quienes no conocían la verdad. Una melancolía que se asomaba en momentos inesperados. Una mirada perdida que buscaba algo o alguien que ya no estaba. Falleció rodeado de reconocimientos profesionales merecidos y de un silencio personal impenetrable. Nunca expresó su verdad en voz alta. Nunca escribió memorias confesionales. Nunca rompió el pacto de silencio que lo había protegido durante décadas. Pero quienes estuvieron realmente cerca, quienes vieron los gestos mínimos, las miradas prolongadas, los silencios cargados de significado, sabían perfectamente a quien había amado de verdad. Y sabían también el precio devastador que pagó por tener que esconder ese amor como si fuera crimen imperdonable. Antonio Badu fue un galán exótico en pantalla. Pero fuera de ella fue solo un hombre que amó profundamente y tuvo que fingir toda su vida que ese amor jamás existió. Y había otros actores respetables que también ocultaban vínculos prohibidos detrás de papeles de autoridad moral. Carlos Requén. Hay ironías crueles en el destino. Actores que pasan décadas interpretando jueces inflexibles, sacerdotes moralmente intachables, figuras de autoridad que dictan sentencias sobre lo correcto y lo incorrecto, mientras en sus vidas privadas cargan secretos que esos mismos personajes condenarían sin piedad. Carlos Riquelme fue reconocido precisamente por eso, por encarnar la rectitud, la severidad moral, la voz de la conciencia que juzgaba a otros. Pero su vida privada, esa que protegía con muros altísimos de discreción calculada, contrastaba por completo con sus personajes más rígidos. En el ambiente teatral, donde las verdades circulaban con más libertad que en el mundo cinematográfico vigilado por productores conservadores, era un secreto a voces que durante más de una década mantuvo una relación afectiva con un actor joven de mirada inquieta y temperamento vivaz. Un muchacho que parecía su opuesto en casi todo, espontáneo donde Carlos era medido, expresivo donde Carlos era contenido, libre donde Carlos vivía encadenado a convenciones sociales. Riquelme lo conoció durante un montaje teatral clásico, una de esas obras que se repetían temporada tras temporada con diferentes elencos. Y desde aquel primer ensayo, cuando sus miradas se cruzaron brevemente mientras leían sus parlamentos, surgió una cercanía que muchos notaron de inmediato. No era la camaradería típica entre actores. Era algo diferente, algo más intenso, algo que vibraba en el aire cada vez que compartían escenario. Desde entonces, cada obra en la que Carlos tenía alguna influencia, cada proyecto donde su palabra pesaba en las decisiones de casting, incluía al muchacho. Aparecía como su sombra constante en cada proyecto, incluso en aquellos donde su participación parecía innecesaria, casi forzada. Papeles pequeños que cualquier otro actor podría haber interpretado. Escenas breves que no requerían su presencia específica. Pero ahí estaba él, siempre. Era habitual verlos llegar juntos a los ensayos, caminando con esa distancia calculada que no engañaba a nadie.
Compartir camerino cuando había suficientes camerinos para todos. Retirarse del teatro en el mismo automóvil cuando las luces finalmente se apagaban y el público se dispersaba. Oficialmente se presentaban como maestro y discípulo. Carlos hablaba del muchacho como su protegido, como un talento que estaba formando, como un joven actor al que le veía potencial extraordinario. Y el muchacho se refería a Carlos con respeto reverencial que podía interpretarse como admiración profesional. Pero quienes recorrían los pasillos nocturnos del teatro sabían que entre ellos existía un lazo mucho más profundo. Lo sabían por la forma en que se miraban cuando creían que nadie observaba, por la forma en que sus manos se rozaban al pasar una taza de café, por la forma en que el muchacho se quedaba después del ensayo, cuando todos habían ido, ayudando a Carlos a recoger utilería que no necesitaba ser recogida. Riquelme evitaba cualquier muestra pública de afecto con una disciplina militar que parecía ensayada durante años. Era extremadamente meticuloso con sus palabras, midiendo cada frase como si estuviera siendo grabada para la posteridad. No comentaba nada, absolutamente nada de su vida personal. Y exigía a su círculo cercano una discreción absoluta bajo amenaza tácita de rompimiento inmediato de la confianza. Sin embargo, en reuniones privadas donde el ambiente era verdaderamente confiable, donde las puertas se cerraban y las cortinas bloqueaban ventanas, dejaba entrever una versión más vulnerable de sí mismo. Una que jamás mostraba frente a las cámaras ni ante el público que lo admiraba como símbolo de rectitud moral. Un compañero de escena contó, décadas después cuando ambos ya habían fallecido, que al volver de una gira teatral extensa, Carlos pidió suspender funciones por una supuesta complicación laboral que nadie logró identificar. La verdad era otra, mucho más dolorosa. El joven había decidido marcharse con otro actor más joven aún, cansado de vivir en silencio perpetuo, cansado de no recibir el reconocimiento emocional que tanto necesitaba, cansado de ser el secreto vergonzoso en lugar del amor celebrado. Ese abandono desestabilizó a Carlos profundamente. Durante meses se le vio apagado, como si alguien hubiera desconectado la luz que lo mantenía funcionando. Olvidaba líneas que había memorizado años atrás. Llegaba tarde a ensayos cuando siempre había sido el primero en llegar. Respondía con monosílabos cuando antes era capaz de conversaciones largas sobre teatro y filosofía. Aunque él nunca lo admitió. Nunca pronunció una sola palabra sobre lo que estaba sintiendo. Simplemente siguió adelante, arrastrando ese dolor como quien arrastra cadenas invisibles. Jamás sostuvo un noviazgo público con mujeres que satisficiera la curiosidad de periodistas. Ni mostró interés genuino por construir una familia tradicional que silenciara rumores. Al final de su vida, en su hogar casi vacío, se encontraron cartas cuidadosamente guardadas, fotografías escondidas en cajones secretos, y un libro dedicado con una frase que muchos interpretaron como la confirmación definitiva de lo que siempre se sospechó. Gracias por enseñarme que incluso los fuertes conocen el amor que no se dice. Carlos Riquelme juzgó a tantos personajes en pantalla, pero nunca pudo juzgarse a sí mismo por amar de la única forma en que sabía hacerlo. Y había comediantes adorables que también escondían compañías secretas. Fernando Soto Mantequilla. Hay apodos que suenan a dulzura, a ternura, a cariño genuino. Mantequilla era uno de esos sobrenombres que hacían sonreír apenas se pronunciaban. Y Fernando Soto, el actor que lo llevaba con orgullo, fue uno de los rostros más queridos del cine de oro mexicano. Su personaje era ingenuo, torpe de formas adorables, gracioso sin crueldad. Un comediante que conquistaba corazones sin necesidad de agresividad ni sarcasmo. Pero detrás del telón, cuando las luces se apagaban y el maquillaje se borraba, existía una vida completamente diferente que pocos conocieron. A diferencia de muchos actores de su época que intentaban demostrar una virilidad exagerada, que frecuentaban burdeles públicamente, que se jactaban de conquistas femeninas inventadas. Mantequilla prefería el perfil discreto, los papeles de acompañante simpático, el humor afable que no amenazaba a nadie. Y eso, curiosamente, le brindó cierta libertad para moverse sin despertar las sospechas inmediatas que caían sobre otros. Durante los rodajes mantenía una relación cercana, constante, casi simbiótica con un actor secundario de televisión que trabajaba ocasionalmente en teatro. No era parte del elenco oficial de sus películas. No tenía funciones específicas que justificaran su presencia constante, pero siempre estaba ahí, en los ensayos que no requerían su participación. En las comidas del equipo donde ocupaba una silla que nadie más reclamaba. En los fines de semana cuando supuestamente todos descansaban. Es su ayudante, decían algunos con naturalidad fingida. Es su asistente personal, afirmaban otros sin hacer demasiadas preguntas. Pero en realidad era el compañero con el que compartía casa en privado, con el que despertaba cada mañana, con el que planeaba un futuro que nunca podría ser oficial.
Ambos establecieron un acuerdo tácito que respetaban con disciplina inquebrantable. Nada de muestras públicas de afecto que pudieran malinterpretarse. Nada de fotografías juntos fuera del set que pudieran venderse a revistas sensacionalistas. Nada de contacto físico frente a terceros que alimentara rumores peligrosos. Pero entre bambalinas, lejos de las cámaras y las miradas curiosas, era evidente que había algo más profundo. Fernando le dedicaba canciones en fiestas privadas donde solo asistían amigos de confianza absoluta. Le escribía pequeñas líneas cariñosas en los márgenes de sus libretos, mensajes que solo ellos dos entendían. Y a veces inventaba papeles secundarios completamente innecesarios narrativamente solo para que su compañero pudiera estar cerca durante las filmaciones. Una vez, durante una función de teatro en vivo donde el público llenaba completamente la sala, alguien desde las butacas lanzó una burla cruel sobre su cercanía evidente con el otro actor. Un comentario homofóbico que pretendía ser gracioso pero que cortaba como navaja oxidada. El teatro se quedó en silencio incómodo. Todos esperaban la reacción de Mantequilla, ese comediante que siempre tenía respuesta rápida para todo. Fernando guardó silencio unos segundos eternos. Y luego respondió con una frase en tono jocoso que hacía reír, pero con una carga profunda que solo quienes sabían escuchar pudieron percibir. Uno ama como puede, no como le permiten. El público rió pensando que era parte del show. Pero quienes conocían la verdad entendieron que acababan de presenciar la confesión más honesta que Fernando Soto jamás pronunciaría en público. Tras su muerte, que llegó sin escándalos pero dejando un vacío enorme en la comedia mexicana, el otro hombre, su compañero de décadas, no volvió a aparecer en los escenarios. Desapareció del medio artístico como si nunca hubiera existido. Algunos aseguran que abandonó el país, huyendo de recuerdos demasiado dolorosos. Otros dicen que se recluyó en algún pueblo alejado donde nadie lo reconocía y donde podía llorar en paz. Lo único seguro es que su nombre no figura en los créditos de ninguna película importante, no aparece en ninguna biografía oficial de Mantequilla, pero sí permanece grabado en los recuerdos más íntimos del actor que lo amó en silencio durante años. En las canciones que nunca fueron publicadas. En las fotografías que nunca se revelaron. En las conversaciones nocturnas que nadie más escuchó. Fernando Soto Mantequilla hizo reír a millones con su torpeza adorable. Pero en su vida privada tuvo que ser extraordinariamente valiente para amar sin permiso de una sociedad que no estaba lista para entender. Y había otros actores de presencia imponente que también ocultaban relaciones prohibidas. El cine de oro mexicano nos regaló héroes valientes, galanes irresistibles, villanos temibles, comediantes inolvidables. Nos dio romances perfectos en pantalla donde el amor siempre triunfaba, donde los finales felices eran garantía, donde todo encajaba en su lugar como rompecabezas perfecto. Pero detrás de esas pantallas iluminadas, se vivían amores reales que jamás podían tener final feliz. Ramón Novarro amó en secreto hasta que lo asesinaron brutalmente y la prensa lo juzgó incluso en su muerte. Carlos López Moctezuma vivió décadas con un amor prohibido que lo consumió desde adentro. Arturo de Córdoba cargó una melancolía que ningún guión pudo escribir. Jorge Mistral eligió un disparo antes que seguir fingiendo. Joaquín Pardavé escribió cartas que jamás pudo enviar abiertamente. René Cardona perdió al único amor verdadero de su vida y nunca se recuperó. Antonio Badú vio partir a su compañero cansado de vivir en las sombras. Carlos Riquelme fue abandonado por negarse a vivir en la luz. Fernando Soto Mantequilla amó con valentía silenciosa hasta el final. Y hubo muchos más. Tantos más que jamás mencionaremos porque sus secretos murieron con ellos y merecen ese respeto. No venimos a juzgar a quienes se casaron con mujeres mientras amaban a hombres. No venimos a señalar a quienes eligieron la discreción sobre la autenticidad. No venimos a condenar a quienes protegieron sus carreras a costa de su felicidad. Porque vivieron en una época que no les daba alternativa. México en los años 40, 50, 60 era un país donde amar a alguien de tu mismo sexo podía significar cárcel, humillación pública, pérdida de trabajo, rechazo familiar, violencia física. No había orgullo. No había derechos. No había protección legal. Solo había miedo, silencio y vidas partidas en dos. Estos actores no eran cobardes por esconderse. Eran sobrevivientes. Eran hombres que amaron con la valentía que su época les permitía. Que construyeron refugios privados donde podían ser ellos mismos durante unas horas antes de volver a la prisión de sus vidas públicas. Hoy podemos criticar sus silencios desde la comodidad de un mundo que cambió gracias a quienes vinieron después. Pero no podemos juzgar sus decisiones sin entender el contexto brutal en el que las tomaron. Si estas historias te conmovieron, si te hicieron ver el cine de oro con otros ojos, si te recordaron que detrás de cada estrella hay un ser humano con derecho a amar sin miedo, déjanos un comentario respetuoso. Comparte tu reflexión.
Cuéntanos qué sentiste. Y si crees que estos amores merecen ser recordados no como escándalos sino como testimonios de valentía en tiempos de intolerancia, dale like a este video. Compártelo con respeto. Suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Porque aquí no hacemos amarillismo barato. Aquí honramos vidas completas, con sus luces y sus sombras, con sus amores permitidos y sus amores prohibidos. Ramón, Carlos, Arturo, Jorge, Joaquín, René, Antonio, Carlos, Fernando, y todos aquellos cuyos nombres no pronunciamos pero cuyos amores también fueron reales, también fueron profundos, también fueron válidos. Gracias por haber amado con valentía cuando el mundo les exigía mentir. Gracias por habernos dejado su arte como legado. Gracias por recordarnos que el amor verdadero existe incluso cuando tiene que vivirse en las sombras. El cine de oro los inmortalizó en pantalla. Nosotros los recordamos completos, humanos, dignos de amor sin condiciones. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo archivo.